conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy de Cristo, mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, hoy himnos entonar. Eternas aleluyas, al Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, hermanos. Hola a todos mis hermanos, bienvenidos al culto de hoy. Vamos a tener nuestra reflexión de Santa Cena y por favor vayamos al libro de Colosenses. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 2. Estábamos reflexionando los domingos anteriores acerca de que Cristo lo es todo y la frase en Cristo estáis completos, ¿no? Vosotros estáis completos en Él. No necesitamos más, era el punto de reflexión. Y el domingo pasado hablamos, entre muchas cosas, de que Él anuló el acta que había contra nosotros. El acta pecado y lo clavó en la cruz, etc. Y venció a las huestes enemigas, los exhibió públicamente, dando su victoria. Bueno, Pablo está argumentando aquí de que con Cristo, pues, lo tienen todo. Están con el victorioso. Están con el que está sobre todo. No necesitan más. Y el versículo 16 quizá pone un énfasis diferente a lo que decía el versículo 8. Porque en el versículo 8 hablaba que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esto es, que nadie os engañe con ideas de los filósofos que presentan cómo se originó el mundo, como Tales de Mileto, que decía del agua, y cada filósofo comenzó a decir cómo surgió el mundo. Y
vinieron filosofías que confundían y engañaban a la iglesia. Entonces parece que el versículo 8 va dirigido a cierto grupo de gentiles y judíos que tenían ideas filosóficas y eso lo estaban introduciendo a la iglesia. Pero el versículo 18 parece ir, bueno, el versículo 18 habla de los judíos y esto lo podemos conectar con el versículo 11, porque habla de la circuncisión. ¿Y quiénes son los que hablan de la circuncisión? Los judíos. Como que no necesitan la circuncisión, dice Pablo. Ya en Cristo están circuncidados. ¿Se dan cuenta cómo Pablo va atacando por un lado y va atacando por otro lado? Todo aquel que quiere quitarle el sentido al cristiano de estar pleno en Cristo y dice, no, te falta esto, te falta lo otro. Es necesario conocer más, es necesario hacer más cosas para que seas feliz o seas completo. El versículo, 16, no el 18, versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí parece estar hablando de ciertos predicadores y grupos que dicen, mira, te falta cumplir ritos judíos, prácticas judías. ¿Cómo qué? Como comida. Están comiendo ustedes animales inmundos, deben comer animales puros nada más. Bebida. Día de fiesta te falta cumplir. Luna nueva. Recuerda luna nueva, esto para información de los que quizás no han prestado atención prédicas anteriores. Nosotros tenemos el calendario solar, pero en el antiguo cercano oriente, especialmente los israelitas, se movían por el calendario lunar. Entonces, cada vez que aparecía la luna nueva, era fiesta. Fiesta, era primer día del mes. Muy bien. Ahí, por eso ustedes recordarán que Jonatán, David, Saúl estaban celebrando, bueno, David no llegó a esa fiesta ese día, celebrando luna nueva. De allí, días de reposo, o sea, el sábado. Que nadie te juzgue por no guardar ciertos ritos, dice. Dice Pablo a estos cristianos que están allá. Todas esas prácticas son sombra de lo que ha de venir, que es Cristo. Pero si alguien sigue insistiendo, puede privarte de tu premio. Dirán ustedes, pues, hoy en día ya no hay ese tipo de presión. Bueno, en internet y en algunas iglesias todavía se sigue haciendo énfasis en guardar días de reposo, en no comer ciertos animales, en cumplir ritos judíos. Y yo les quiero decir, no hagan caso de esas cosas, por más que digan, el hebreo dice esto, por más que digan que eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, pero creemos en revelación progresiva. O sea, Dios reveló algo en el Antiguo Testamento y continuó revelando en el Nuevo Testamento. Eso se conoce como revelación progresiva. Y en el Nuevo Testamento se nos dice de que todo lo pasado, en ese sentido, de esas leyes, tenían su propósito y se cumplieron en Jesús. Que nadie os prive. También va a criticar a los que hablan mucho de los ángeles, afectando humildad y culto, haciendo culto a los ángeles. Mucho respeto a los ángeles. Mucho respeto. Veneración a los ángeles. Entrometiéndose en lo que no han visto. No conocen a los ángeles, pero ellos hablan y hablan de los ángeles. Y se hinchan. Dicen, yo soy un exorcista. Yo soy alguien que
recibe revelación angelical, un ángel me apareció. No conocen nada. En lugar de eso, de estar predicando estas cosas, de estar enseñando esas cosas, versículo 19, deben asentarse en la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Cómo sé que es Cristo? Porque ya se nos está diciendo todo esto desde el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién Él? En Cristo. ¿Quién es Él? La cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza. En vez de estar predicando cualquier cosa, hay que estar ligados a la cabeza, que es Cristo. ¿Y de quién? La iglesia, en virtud de aquel de quien todo el cuerpo se nutre y se une. ¿En quién nos nutrimos y en quién nos unimos? En Cristo. En Cristo. Y Dios es el que da crecimiento. ¿De qué está hablando aquí? Amados hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en vez de estar hablando de cualquier cosa, estas partes del cuerpo, debemos estar hablando de la cabeza, que es Cristo. Porque de Él fluye todo. Dirán, pero el corazón, la cabeza es la que manda. No hay que centrarnos en cosas superfluas, es en la cabeza. Y desde la cabeza se nos une todo. Sin cabeza no somos nada. Sin cabeza no somos nada. Amados hermanos, no se desvíen por ninguna cuestión de discusión filosófica, de discusión doctrinal inclusive, porque a mí, hago paréntesis aquí, en las redes sociales hay peleas entre cristianos y me invitan a mí a un debate. Hagamos un debate. Perder el tiempo allí. Acepto un diálogo. Intercambiemos información. Pero ellos quieren pelear. Y a veces se pelea por cuestiones muy insignificantes. Porque quieren tener la razón en todo. Cuanto uno más estudia, se da cuenta que menos sabe. Cuando uno comienza a estudiar, cree que lo sabe todo. Y la mayoría de esos que debaten, esos muchachitos que debaten, bienvenido, esos muchachitos que debaten están iniciando sus estudios teológicos. Pase ahí, hay el lugar ahí. Están iniciando sus estudios teológicos y debaten. No. En YouTube van a encontrar, o Facebook, un montón de peleas discutiendo sobre temas sin importancia. Nosotros debemos centrarnos en Cristo. Solo en Cristo. De Él debe fluir todo. Porque en Él crecemos. En Él estamos unidos. Y nada debe desviarnos de Él. Imagínense. Si cada quien quisiera tener su fuerza, la mano su fuerza, el pie su fuerza, sus propósitos. Así no funciona. Una cabeza, y esa cabeza es Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con Santa Cena, amados hermanos? ¿Cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Algunos dirán, a través del bautizo. Va a depender mucho de qué línea de interpretación vamos a usar. Vamos a usar la línea de interpretación que nosotros, por lo menos esta iglesia, cree. ¿Ya? Digo esta iglesia porque conozco algo de la tradición de la iglesia centroamericana y otras iglesias parecidas. Uno entra al cuerpo de Cristo con, a ver si alguien ayuda a la hermana Emita, que está buscando algo. Ok. Repito, uno entra al cuerpo de Cristo, la iglesia universal, cuando cree en Jesús. Cuando cree en Jesús.
Uno entra a ser miembro de una iglesia local cuando es bautizado, según la interpretación que se da en iglesias parecidas a esta. Los que no son bautizados no son miembros de la congregación, son asistentes nada más. Pero los que son bautizados ya son miembros, tienen mayor responsabilidad, pero miembros de una iglesia local como esta. Pero iglesia universal, esa que no es de los bautistas, no es de los presbiterianos, no es de los pentecostales, no es de cada iglesita por allí, sino la universal. O sea, la que no tiene nombres. Porque, por ejemplo, en Perú, yo era miembro y ministro de la Iglesia Evangélica Peruana. Así se llamaba mi denominación, Iglesia Evangélica Peruana. ¿Esa iglesia está en México? Por razones obvias, ¿verdad? No está. Pero la Iglesia Evangélica Peruana forma parte de la Iglesia Universal, que es todos los que creen en Jesús, de cualquier iglesia, de cualquier país, de cualquier lengua, de cualquier cultura. Nosotros somos parte de la Iglesia Universal y hay otro hermano en África, hay otros hermanos en Europa, en China, que no llevan nuestro mismo nombre, pero son parte de la Iglesia Universal. Hay que diferenciar entre iglesia local e iglesia universal. ¿Cómo entramos entonces a ser parte de la Iglesia Universal? Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Muy bien. ¿Cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Creyendo en Jesús. ¿Y cómo yo llego a creer en Jesús? Creyendo en su sacrificio expiatorio. No cualquiera puede decir, yo creo en Jesús. ¿Por qué? Porque vi un librito de uno que está crucificado. No. Porque mucha gente cree que Jesús existió. Y no por eso es salvo. El creer no es saber que existió, ni saber que murió en una cruz. El creer es un acto de arrepentimiento y de apropiación de que su muerte es eficaz para perdonar mis pecados. Y aquí hay personas que han experimentado eso. Por tanto, van a tomar la Santa Cena hoy. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de cada uno de los que están aquí. Y no se van a desviar por ninguna cosa de rudimentos, de filosofías, de enseñanzas que quieren distorsionar el mensaje cristiano. Son cristianos que están ligados a la cabeza, que es Cristo. Y la Santa Cena de hoy será en mención a que gracias a su muerte en la cruz, yo puedo pertenecer a ese cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este pasaje que nuevamente nos enseña que en Cristo estamos completos, no necesitamos más, y se nos puntualiza que Él es la cabeza. Es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, todo va uniéndose, concertándose en Él. Pedirte, por favor, que ayudes a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí, que no solamente puedan entender esta parte doctrinal de Cristo como cabeza, y de Él dependemos todos, sino también vivir de acuerdo a ella, obedecer a lo que dice la cabeza, vivir como recibiendo órdenes de esa cabeza. Padre, hoy en Santa Cena también quiero pedirte que todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y hoy son conscientes de que forman parte de este cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, y es porque han creído, porque Jesucristo murió por ellos. Y en memoria de ese acto tomaremos la Santa Cena.
Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas que han de tomar hoy con nosotros. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, por favor, el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y bendice la copa que representa la sangre de nuestro Salvador. Y que cada uno de tus hijos e hijas puedan tomar con gratitud y comunión contigo. En Jesucristo. Amén. Voy a pedir 2 voluntarios, por favor. 2 voluntarios. Hoy hay menos personas que quieran. Gustavo y, Ever. Gracias, hermanos. Y ahora los que no tenían sus copas y sus panes van a tener. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Comienzo con los versículos 23 y 24. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que tenemos el pan, podemos participar. Versículo 25. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Si tenemos la copa, podemos participar. Juntos, por favor, y puestos de pie, porque luego van a estar sentados un buen tiempo. Juntos leemos versículo 26, 1, 2 y 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Gracias por tus hijos e hijas que vinieron hoy al culto. Señor, algunos quizá con problemas de salud, algunos con preocupaciones, algunos con ciertos temores también. Y otros, Señor, con alegría, con un compromiso contigo, con fe, con fidelidad. Señor, a cada uno bendice sus vidas por haber hecho ese esfuerzo y por ser fieles a ti. Padre, pedirte también de manera muy especial por los que están enfermos y vinieron hoy al culto. Sánalos, pon tu mano de poder, calma ese dolor, dales esperanza en ti, Señor. También decirte que aquellas personas que no vinieron por motivo de enfermedad, ten misericordia, Señor. Pedirte que tenga misericordia de ellos y extiende tu mano de poder y que entiendan que tu gracia es grande. Padre, a tus hijos que están quizá en trabajos o están en viajes, también ten misericordia de cada uno. Bendice la prédica que viene, Padre. Bendice las enseñanzas que vienen. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí presentes, que salgan desafiados y bendecidos. En Jesucristo oramos. Amén. Ocupen sus lugares, los vasitos con mucho cuidado, por favor, y los niños pueden pasar a sus clases. Muy bien, los hermanos que se quedan, vamos a Segunda de Reyes 21. Y antes de la lectura, vamos a pensar. A veces los hijos
no son como los padres. A veces los hijos no siguen el camino de los padres. Por más que tengan un buen ejemplo en los padres, deciden ir por otro camino. Y algunos se preguntan, ¿culpa de quién es? ¿De los padres? ¿De las circunstancias? ¿O de la naturaleza pecaminosa del ser humano? Pero si uno los educa bien, puede hacer que en un futuro la persona recapacite. La persona recapacite y diga, sí, estoy yendo mal. No voy a usar el texto que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se olvidará. Porque se toma ese texto bíblico, ese proverbio, como promesa. Si tú le enseñas, entonces va a ser un cristiano toda su vida. Yo más bien lo considero como un consejo. Esfuérzate en enseñar a tus hijos, a tus sobrinos o a otros que están en tu disposición, en tu tiempo, para que en algún momento de su vida pueda recordar esas enseñanzas. Ahora bien, en el culto de hoy voy a hablar de un rey que tuvo un buen padre. Si comparamos la lista de los reyes de Judá, este padre ha sido el mejor rey probablemente hasta esa época después de David. O sea, David en primer lugar y segundo Ezequías. En cuanto a fidelidad a Dios, no estamos diciendo que eran perfectos, sabemos que David no era perfecto. Y Ezequías tampoco. En la prédica anterior se señaló que Ezequías, pues, había cometido cierto orgullo en su ser. Y por eso Dios también le castigó, claro, se arrepintió. Y luego dijo, Señor, sí, felizmente no va a ser en mi tiempo, ¿no? El castigo que vendrá sobre Israel, sobre Judá. Pero fue buen rey, tuvo un buen padre. Entonces, Manasés tuvo un buen padre. Pero la vida de Manasés, según lo que nos cuenta Segunda de Reyes, es terrorífica. En cuanto a su fidelidad a Dios. Pero, repito, quizá si se instruye bien a alguien y tiene una vida desordenada, quizá en un futuro recuerde las enseñanzas que recibió de niño y regrese a Dios. No sé. Estoy haciendo una conjetura aquí. Probablemente eso veamos en Segunda de Crónicas. Comencemos con Segunda de Reyes, capítulo 21. Resaltando alguna de esas cosas negativas de este rey. Primero voy a sustentar que quizás sí tuvo una instrucción de su padre. Vamos a suponer que sí. Ok. Capítulo 21, versículo 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Hasta allí. Muy niño, ¿verdad? Muy niño. 12 años. Con razón fue malo, pues. Con razón fue malo. 12 años cualquiera le pudo influenciar. Pero dicen los que estudian la cronología, esto es, cómo se distribuye el tiempo, especialmente cómo cada rey va ocupando un periodo de tiempo. Y recuerden que las cronologías pueden cambiar, o sea, cuando se dice que nació un personaje. Puede cambiar porque se puede equivocar. Hoy en día pasa eso cuando se hace un mal registro. Se registra mal a una persona en la municipalidad o su acta de nacimiento dice que nació en un lugar y luego no nació en ese lugar. Nació tal día, pero no nació ese día.
En la antigüedad era más complicado. Aunque aquí diga, comenzó a los 12 años a reinar, la cronología nos dice de que Manasés y otros reyes eran corregentes. ¿Qué significa eso? Que reinaban el padre y el hijo. Y el padre anciano pedía que su hijo sea también rey a la vez, y cosa que vaya aprendiendo. Vaya aprendiendo. Eso se llama corregencia. Y vemos en las historias de los reyes varias corregencias. Otra evidencia de la corregencia lo tenemos en Babilonia. Por si alguno recuerda la historia de Daniel en el capítulo 6, tenemos a este rey que no entiende lo que una mano escribe en la pared, ¿no? Y pide a todos, que dice, a ver, ¿quién me interpreta? ¿Quién lo interpreta? Y el que le interpreta va a ocupar el tercer lugar en el reino. ¿Ya? El tercer lugar en el reino. Entonces, capítulo 5, perdón, no es capítulo 6. El capítulo 5 de Daniel. Y entonces, este rey hace una promesa. ¿Ya? El rey Belsasar hace una promesa. El que logra descifrar lo que una mano escribió en la pared va a ocupar el tercer puesto en el reinado. Y uno se pregunta, ¿por qué el tercero y no el segundo? Es que Belsasar no era el rey absoluto, era corregente. Aquí dice rey, pero la cronología de los reyes de Babilonia menciona que su padre, Nabónido, era rey, pero estaba en un lugar lejano, como un oasis. Porque dicen que Nabónido era muy filosófico. Okay. El rey Nabónido estaba en un oasis lejos y dejó que su hijo reine en Babilonia. Y por eso se entiende de que dice, va a ocupar el tercer puesto. Porque ya el primero lo ocupaba Nabónido, el segundo Belsasar y el tercero el que descifre. Entonces las corregencias eran, digamos, habitual. Según los historiadores, 10 años estuvo Manasés de corregente. Entonces, si comenzó a correinar a los 12 años, más 10 años, 22. A los 22, él comienza a reinar por sí solo, porque ya su padre muere. ¿Ok? Vamos a poner esto. ¿Qué le enseñaba a su padre, ya anciano, o antes de morir? ¿Qué le estaba enseñando? Le estaba enseñando, pues, cómo reinar. Y probablemente, como ha sido un buen rey, no perfecto, pero un buen rey, también le enseñó acerca de la piedad y temer a Dios. Tuvo una buena enseñanza, digamos. Fue instruido, no solamente en cómo ser rey, probablemente también fue instruido en cuanto a la fidelidad a Dios, al Dios de Israel. Pero este era rebelde. Y no vamos a echarle la culpa al papá y decirle que el papá no le enseñó bien. No del todo. A veces sí podemos echar la culpa a los padres. Pero el ser humano nace con el bicho del pecado, con el parásito del pecado, con el virus del pecado. Todos nacemos con tendencia hacia el mal. Y Manasés, pues, solamente sacó su maldad. ¿Cómo le califican a este rey según el versículo 2? Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ya, lo malo. Mal rey. Pero, ¿por qué dices esto, señor historiador? Recuerden que cuando yo estoy predicando, menciono siempre el historiador y el cronista. El historiador, digo, para reyes y cronista para crónicas, ¿ya?
¿Por qué dices esto, señor historiador? Ahí menciona la lista de cosas que le califican como rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, según las abominaciones de las naciones que había echado. ¿Y cuáles son esas abominaciones? Eso que a Dios le da náuseas, que a Dios no le agrada. Va la lista. Versículo 3. Volvió a edificar los lugares altos que su papá había derribado. Primero. Segundo, levantó altares a Baal, el dios que era la competencia en cuanto a adoración. Era la competencia. Y levantó altares a Baal. También levantó una imagen de Acera, una figura femenina. Como había hecho Acab, el rey de Israel, Acab. ¿Qué más? Adoró, dice, a todo el ejército de los cielos y rindió culto 2 veces. Adoró y rindió culto. Se postraba y hacía sacrificios para las estrellas. Ahora, el ejército de los cielos se puede entender mediante 2 cosas. Uno, a los astros, las estrellas, el sol, la luna, y otro, a seres angelicales. Lo más probable que aquí se refiera a las estrellas. Muy bien, pura idolatría. Pero no se quedó con él hacer eso y promover el culto, sino que hizo estragos en la casa de Jehová. Versículo 7, edificó altares en la casa de Jehová. O sea, sí, hay altares, había altares que Dios había dicho que estén. Pero este rey hizo más altares, pero no para Dios, sino para sus ídolos. Y estaba prohibido hacer más altares, aunque sea para Dios, prohibido. ¿Para quiénes edificó estos altares? Versículo 5, para todo el ejército de los cielos. ¿En dónde los puso? En 2 atrios de la casa de Jehová. ¿Qué más hizo para seguir con su lista de pecados? Versículo 6. Pasó a su hijo por fuego. Aquí dice singular, pero en Crónicas va a decir plural, hijos. Así que habría que definir. Ahora, ¿qué significa pasar por fuego? Una interpretación es solamente chamuscarlo un poquito, no matarlo. O sea, ponerlo un poquito, quemarlo un poco y sacarlo. Pero eso no era lo habitual. Pasar por el fuego era quemar al niño vivo. ¿Ya? Y generalmente se hacía con el primer hijo. Eso era lo habitual allí en el culto a este Moloch. ¿Qué más hizo? Dice, se dio a observar los tiempos. Se volvió astrólogo. No astrónomo, hay diferencia. Hay diferencia. El astrónomo versus el astrólogo. El astrónomo es como el astronauta, que estudia pues las estrellas, constelaciones para ver sus movimientos. El astrólogo estudia las estrellas para ver si hay un mensaje por allí de mi signo zodiacal, ¿no? Cáncer, Géminis, Aries. ¿Qué dicen para mí el día de hoy? ¿Qué más hizo? Fue agorero, o sea, él mismo fue agorero. No era rey nada más, fue agorero. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, y en Levítico se condena esta práctica
No debe de haber ningún adivino, ningún agorero en Israel. Por eso Saúl los persiguió y los mató, aunque salvó a algunos, como la adivina de Endor, que luego fue a consultar a Saúl, por supuesto. Todo lo que estaba prohibido, lo estaba haciendo. ¿Qué pueden ustedes decir de este personaje? Malo, malo y malo. Como su papá era buen rey y salió muy mal. Versículo 7. Y también puso la imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Esa casa que había sido dicho por David y Salomón que sería la casa de Dios para adorar solamente al Dios de Israel. Y hizo malo, malo y lo malo. Uf. Pero ¿Dios se iba a quedar con los brazos cruzados? No. Va a dictar sentencia. Porque Dios no te castiga si primero no te advierte. Y ya ustedes están bien advertidos por la Biblia, por supuesto. Versículo 10. Versículo 10. Dios envía a ¿quiénes? Sus siervos, los profetas, para advertir a este rey. Rey, estás mal. Rey, esto está prohibido. Rey, Dios te va a castigar. Rey, por favor, presta oído al mensaje divino. Versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que tal que si lo oyesen, le retiñirían ambos oídos. O sea, es una noticia muy fuerte, muy fuerte. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada a la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Ahora bien, cordel de Samaria. Figura, ¿no? Cordel de Samaria y plomada de la casa de Acab. ¿Qué significa esto? Te va a pasar lo mismo que pasó a Samaria. ¿Qué le pasó a Samaria? Fue destruida. Fueron llevados en cautiverio por cometer el mismo pecado de Acab, la idolatría. Dios le está advirtiendo. ¿Qué más? Fuera de estas cuestiones idolátricas, dice, fuera de estas cuestiones idolátricas, versículo 16, ¿qué hizo este rey? Derramó mucha sangre inocente, de extremo a extremo, con lo cual hizo pecar. Mucha sangre inocente. La verdad no se entiende qué cosa quiere decir esto. Hay algunas interpretaciones. Una interpretación es que sacrificó a niños en esos cultos, a Moloc. Sangre inocente, ¿verdad? Son niños inocentes. Sacrificó a muchos niños a Moloc, vivos estos niños, por tanto eso podría ser su pecado. Otra interpretación de esta derramó mucha sangre inocente sería que él persiguió y oprimió a los débiles, a los pobres, a la gente, los perseguía y los mataba. Y la otra interpretación es que se refiere a los profetas, que los profetas que Dios enviaba eran asesinados por este rey. Puede ser cualquiera de estas tres, o pueden ser las tres. Lo cierto es de que se convirtió también en un rey asesino. Y hasta aquí no se nos dice más de este rey, solamente que murió. Solo que murió. Murió, podríamos concluir, si solamente leyéramos Segunda de Reyes, podríamos concluir que este rey fue un gran pecador que no escuchó la voz de Dios y murió en su pecado.
Podemos concluir de ese modo. Mal hijo, mal rey, mal todo. Y está en lo cierto, porque eso es lo que dice el texto. ¿Para qué entonces escribieron esto? El autor de Segunda de Reyes, para mostrarnos la maldad de este rey. Pero, cuando uno es testigo de algo que sucede, cada quien cuenta de lo que vio, ¿verdad? Cada quien cuenta lo que vio y de lo que recuerda. Y quizá también de acuerdo a su intención. ¿Qué intención tiene? Quizá resaltar solamente un punto y el otro quiere resaltar otro punto. Por eso digo, nunca crean ustedes una sola versión de la historia. Contrasten. Porque hay hermanos que les viene alguien a decir una historia, un chisme disfrazado de información y se lo creen. Y no se lo quedan con esa información, sino que lo difunden. Pero hay otra versión de esa historia. Hay que contrastar. Veamos, ahora pasemos a Segunda de Crónicas. Pasemos a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Se nos va a decir casi lo mismo, con algunos cambios que podrían ser muy sustanciales, que podrían ayudar a este rey, a hablar bien de este rey. Muy bien. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 es casi la misma información que nos habla Segunda de Reyes. ¿Qué nos dice allí? Que era idólatra, hizo muchas cosas, que nos habla Segunda de Reyes. O sea, no voy a volver a repetirlo porque es casi lo mismo. Ustedes ojeen, lean rápido y van a darse cuenta de que es casi la misma información. Del versículo 10 en adelante nos da nueva información. Nueva información. Comencemos con el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Eso lo sabemos ya. Por lo cual, esto es nuevo, por lo cual Dios hizo algo. Dios cumplió su advertencia. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos a los generales del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, estaba sufriendo pues en el calabozo, oró a Jehová su Dios, y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Esa parte no está en Segunda de Reyes. Esa parte del arrepentimiento, esa parte del que reconoce quién es el Dios verdadero, no está. Interesante. No se nos dice cuándo, en qué parte de su reinado sucedió esto, pero nos da esperanza de cambio de vida de este rey, que tuvo que sufrir todavía para reconocer a su Dios. Y así hoy en día hay cristianos que esperan todavía sufrir, que esperan todavía un castigo, una disciplina para volverse a su Dios. No. Y por eso decía que quizá todo lo que aprendió de su padre vino a su mente. Todo lo que había aprendido de niño vino a su mente y dijo, sí, mi padre fue un buen rey porque estaba con el Dios de Israel, yo debo volver a ese Dios. Oró y Dios lo escuchó.
Según el cronista, la cosa no termina aquí. Según el cronista, versículo 14. Después de esto, o sea, después de regresar de su pequeño exilio, edificó el muro exterior de la casa de David al occidente de Gibón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, amuralló a Fel y elevó el muro muy alto, puso capitanes del ejército, bueno, un montón de cosas materiales de defensa. Versículo 15 es la clave, el versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los lugares, los altares, que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Uy, qué bueno, arrepentimiento. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es, Señor, perdóname. No, arrepentimiento es revertir lo que hice. Revertir. Ese es el verdadero arrepentimiento. Darse la vuelta. Cambiar de rumbo y hacer, como algunos llaman, reposiciones. Yo edifiqué esto, yo lo derribo. Yo lo quito. Ya, hizo eso. Pero solamente lo quitó de la ciudad, dice. Versículo 16, reparó también el altar de Jehová, sacrificó sobre el sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Wow, buen rey, está cambiando, me alegra. Versículo 17, pero el pueblo es pecador también, no solamente el rey. El rey pecó y hizo pecar al pueblo, y el pueblo dijo, amén, y van a continuar en su pecado. ¿Qué dice? Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usaban los altares paganos para Dios. Eso se llama sincretismo. Sincretismo. Eso es lo que se hizo en Israel, en el norte. ¿Qué cosa? Toro de oro. ¿Cómo se llama ese toro? Jehová. Sincretismo. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica Romana desde el siglo IV probablemente, cuando entendió que era imposible, bueno, solo Dios puede cambiar la vida, pero era imposible cambiar de religión a unos idólatras. Así que un monje vio bien allá en Inglaterra, cuando fueron a evangelizar a Inglaterra, vio bien la posibilidad de construir una iglesia donde se adoraba a un Dios de ellos. Así que la gente iba a adorar a su Dios en la iglesia cristiana. ¿Ya? Estrategia. Y cuando vinieron a conquistar este lado del mundo, hicieron lo mismo. Las iglesias católicas más las céntricas de cada pueblo o de cada ciudad grande están construidas sobre antiguos lugares de culto de las religiones mayas, aztecas, incaicas. Por ejemplo, una iglesia allá en Cusco, una iglesia católica, está elevada sobre el templo al Coricancha, templo al sol. Y todavía se ve las ruinas, se ve todo bien bonito y ahí está la iglesia. Cuando ustedes buscan fotos de Cusco, les va a aparecer una parte verde, y luego atrás un muro incaico y sobre eso una catedral. En Guatemala, Chichicastenango, hay centros de culto maya que tienen al fuego, o sea, adoración al fuego, y está la iglesia católica. Los fieles se sientan, los fieles católicos en sus bancas, y en el medio hay un fuego que está siempre ardiendo, y ahí van los sacerdotes mayas. Sincretismo. Y lo hacen para Dios. A Dios no le agrada eso. Por eso dice aquí, pero, o sea, no era fiel su adoración.
Vamos a seguir leyendo y luego hago la mención necesaria de ese cambio de vida. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo lo que está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes a acera e ídolos antes de que se humillase. He aquí todas estas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Sí, se nos dice que se arrepintió, se humilló, pero su evaluación no ha cambiado. Su evaluación no cambió, sigue siendo considerado, según el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. A pesar de su humillación, a pesar de que trató de enmendar su vida y todo lo malo que hizo, siguió teniendo una aprobación negativa. Pero si en el versículo 2 hubiese dicho, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque al final de su vida se arrepintió y volvió a su Dios. ¡Wow! Sería magnífico. Amados hermanos, ¿qué dije al principio de la reflexión de hoy? Dije que se puede tener un padre ejemplar, un buen padre, y que ese padre cumpla con todas sus responsabilidades de educar bien a sus hijos en el temor del Señor. Pero ese hijo, esa hija, viene con pecado. Nacemos ya con desperfecto. Nacemos con esa tendencia hacia el mal. Los padres están llamados a hacer un doble esfuerzo en esa labor de educar a sus hijos. Desde tiernos, educarlos. Y que Dios transforme su vida. Que Dios transforme su vida. Pero algunos de esos hijos puedan que se conviertan en rebeldes. Porque vienen con esa naturaleza rebelde. Manasés recibió una buena educación de sus padres, de su padre, buen ejemplo, pero al parecer no quiso seguir ese camino. Según el cronista, al final se arrepintió. Y yo hice una deducción que quizá no sea del todo correcta, pero mi deducción es de que quizá recordó las enseñanzas de su padre y trató de enmendar su vida, de corregir su vida. Más vale tarde que nunca. Entonces, ¿hay esperanza? Claro que hay esperanza. Hay esperanza mientras uno está con vida. No sabemos cómo terminó la vida de Manasés, si es que realmente esto de sus últimos años de reinado se convirtió fiel a Dios y murió en paz para con su Dios. No se nos dice. Crónicas parece darnos esa luz de esperanza de decir, Manasés terminó siendo un buen rey, fiel a su Dios, pareciera. Pero el historiador de Segunda de Reyes no nos da nada de esperanza. El mensaje que yo traigo es, amados hermanos, hay que esforzar en esa etapa de la educación. Desde chiquitos, enseñarles de Dios, enseñen de Dios. Puede ser que en un futuro recuerden esas enseñanzas y vuelvan a su Dios. Pero no quita esto la maldad que hizo este hombre, este rey. Algunos estudiosos dicen que
Cuando el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, en sus primeros versículos dicen, Señor, ¿hasta cuándo has ver maldad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está Habacuc quejándose del tiempo del reinado de Manasés. Cuando Manasés está haciendo esas cosas malas, o quizás su hijo, que luego veremos que también fue terrible. El pecado de Manasés trajo consecuencias para su vida y para la nación. Cuidado con tus pecados, porque puede traer consecuencias para tu vida y para otras personas. Tu mal ejemplo quizá no lo vas a remediar con los siguientes. O sea, recuerde que este rey, sí, trató de enmendar su vida, pero ¿qué hacía el pueblo? Por más que se les mande, adoren ahora a Jehová, ¿qué hacía el pueblo? Sí, vamos a adorar a Jehová, pero en nuestros altares. Tu mal ejemplo puede condicionar a los demás para que sigan tu mal ejemplo. ¿Y cuál es más fácil seguir? ¿El buen ejemplo o el mal ejemplo? El mal ejemplo es más fácil seguir. Es más fácil seguir el mal ejemplo. Moldear a lo malo es más fácil porque ya tenemos un imán que nos jala lo malo. Seguir el buen ejemplo es difícil, a no ser que tengamos el otro imán, el imán del Espíritu Santo que nos jala lo bueno. Así que, amados hermanos, aprendamos del rey Manasés de que hay que educar a la nueva generación. Aprendamos de Manasés de que hay esperanza de arrepentimiento. Si te arrepientes de verdad, Dios te puede perdonar y ayudar. Aprendamos de Manasés que aún así con eso, nuestras maldades que hicimos trae consecuencias y hay que hacer mucho trabajo. ¿Para qué? Para ser un buen ejemplo y las personas sigan ese buen ejemplo en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos, tus hijas que estuvieron hoy escuchando este mensaje basado en la vida del rey Manasés. Ayuda, Señor, a cada uno, los padres especialmente, a educar a sus hijos, a sus hijas en el temor tuyo. También ayúdanos a cada uno a ser buen ejemplo. Buen ejemplo. Este rey Ezequías fue un buen ejemplo, pero su hijo un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo fue seguida por toda la nación. Ayúdanos a ser buenos ejemplos, Señor, en el trabajo, en la escuela, en la familia y en donde nos encontremos. Buenos ejemplos para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre. En Jesucristo oramos. Amén.